Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Y sí, ya me tenían harto con esto sobre que han tenido problemas con funcionar el Windows Live Messenger 2009 instalado con el instalador original, y de verdad con todo y comentarios que he hecho en ese video que es como registrarte a Escargot MSN además de parchear la versión original de Windows Live Messenger 2009 sobre que tienes que colocar unos archivos antes de usar el parche, ya que esa parte la omití debido a que tenía el Windows Live con esos archivos metidos, pero bueno, de todas maneras voy a hacer este video a pesar que va a ser corto, ya que como dije, que es una parte omitida y no echaré ese video, ya que como dije, tengo esos archivos en el Messenger, por lo cual voy a ser concreto por lo que tienen que hacer. Además no sé si son problemas de sus equipos que no los deja instalar o no, ya que en el caso mío me sirve y puedo acceder ahí con normalidad sin nada de interrupción, por lo cual no entiendo eso, pero eso sí verán a continuación. Y sí, esto se hace antes de colocarle el parche, por lo cual esto quede aclarado, por lo cual sin más que decir, comencemos con el video de una vez. Bueno, aquí voy a explicar cómo voy a hacer este paso con respecto a dejar los archivos adicionales en el Messenger. Por lo cual voy a donde tengo los archivos y sí, en los comentarios dije cómo instalarlos desde Mega en la página web, además dije en dónde se ubica. Bueno, aquí voy a seleccionar todos los archivos incluyendo las carpetas también. Una cosa que quiero decirles y es antes de instalar el archivo RAR donde se aloja los archivos, y es que tengan en cuenta esta recomendación ya que es probable que esto suceda, así que estén atentos a lo que les voy a decir. Bueno, respecto al antivirus, y es que les va a detectar un archivo de los tantos que hay como peligroso, por lo cual ustedes le hunde una notificación que es esta, o como les va a aparecer ahí a ustedes, pues lo que van a hacer es hundirle en la notificación y les abrirá en el historial de protección, y aquí van a donde está el archivo que lo detectó como amenaza, que es este que están viendo en pantalla, y ahí hunden el cuadro del archivo que aparece en el primer recuadro, aceptan permisos de administrador y luego ahí le hundes donde dice acciones y después en restaurar o permitir en el dispositivo o lo que les saldrá ahí. Además que no hay problema en ese archivo ya que no les afecta la PC, y sí, aunque les aparezca este archivo como potencialmente no deseado, este archivo es importante para el funcionamiento del Messenger, por lo cual de ninguna manera vayan a cometer el error de eliminarlo, por lo cual esa es la recomendación que les digo a ustedes. Aquí voy a disco local C, luego archivo de programas, después Windows Live y por último en Messenger, y esto hago para que vean la carpeta donde vamos a dejar los archivos por si han estado perdidos, por lo cual voy a dirigirme a la carpeta descomprimida donde se aloja los archivos para copiarlos. Bueno, como acabo de copiar los archivos de la carpeta descomprimida, o sea hundiendo clic derecho y copiar, como están viendo en pantalla voy a disco local C, luego archivos de programa, después buscamos la carpeta de Windows Live, luego en Messenger y aquí hundimos en un espacio, como vieron o acaban de ver le hundimos clic derecho y pegar. Como tengo los archivos ahí puestos, me sale esta ventana que es reemplazar o omitir archivos, como vieron o están viendo en pantalla, por lo cual voy a hundir en cancelar ya que tengo todos esos archivos en el Messenger funcionando, y esto lo tienes que hacer antes de instalar el parche explicado en ese anterior video que les acabé de mencionar a ustedes, y es fácil todo eso ya que no tiene complejidad, por lo cual me choca que haber comentado no lo hayan entendido, es que les da flojera leer o no sé, por lo cual les queda eso, y si no les funciona instálalo usando los demás instaladores. Ya aquí ya acabé con esto, por lo cual espero que hayan entendido esto. Vuelvo a repetir esto por si hay alguno embolatado, tú seleccionas todos los archivos y carpetas que están en la carpeta descomprimida, luego le hundes clic derecho y copiar, es ahí donde van a disco local C, luego archivo de programas, después Windows Live y por último en Messenger, ahí en la carpeta de Messenger le hundes en clic derecho y pegar, por lo cual se pegarán los archivos a la carpeta donde se les va a alojar, que es a la carpeta de Messenger en esa ruta que les acabo de decir.
Bueno, ya teniendo aclarado esto, voy a iniciar el Windows Live Messenger y verán que sí funciona. Y bueno, señoras y señores, aquí tengo el Windows Live Messenger de nuevo abierto y sin ningún problema. Una cosa que tengo que decir y es que a diferencia de la versión instalada con el instalador original y la versión instalada con el instalador que se aloja en la página de Escargot, la diferencia es en el apartado de publicidad que está en la parte de abajo, o sea ese rectángulo, y es que en la versión instalada con el instalador original ese rectángulo se postra en el lado izquierdo o derecho, depende cómo está el cuerpo, mientras en la versión instalada con el instalador que se aloja en la página de Escargot está en pleno centro, por lo cual esa es la diferencia. Y bueno gentes, hasta acá el video, solo espero que hayan entendido este parte que no se hizo en el anterior video y nos vemos hasta el próximo video, chao. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete, comenta que es gratis y no olviden darle a la campanita para que estén pendientes cuando yo suba un nuevo video. No olviden compartir el video para que más gente vea mi contenido en mi canal. No olviden visitar mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas. Además, si quieren donarme y apoyarme económicamente, les dejaré mi PayPal para recibir esas generosas donaciones, ya que les agradecería mucho a ustedes hundiendo el botón de enviar, y además cualquier apoyo es válido para el canal. Además, no olviden visitar mi Patreon por un aporte de $5 al mes. Sobre todo, también está la suscripción de $3, claro, para que vean cómo progresa el Patreon. Además, en ver mi contenido, claro, y otra cosa, desearía que se unieran a mi Discord y así tener una facilidad en comunicarme con ustedes. Y bueno, eso es todo por el video, por lo cual nos vemos hasta la próxima. Los saluda Clan969RP y nos vemos hasta el próximo video, gentes.